Hola, ¿cómo está, profesora? Le habla el alumno Miguel Natera. Le voy a hablar un poco sobre lo que es el ambiente laboral, que es un factor determinante en la productividad del trabajador. Un ambiente laboral inapropiado puede llevar a un empleado a suicidarse hasta un bajo rendimiento de los empleados, lo cual resulta económicamente muy costoso para la empresa. Las empresas descuidan el ambiente laboral porque consideran que se requiere mucha inversión para algo que no es primordial, pero se equivocan rotundamente, puesto que los costos de un ambiente laboral pésimo hará que el desempeño y productividad de los empleados disminuya considerablemente, lo que resultará más costoso que si se hubiera invertido en el mejoramiento del ambiente laboral. Para que un trabajador rinda, para que se alcance todo su potencial, debe tener las condiciones adecuadas. No basta con que se tenga el entrenamiento y las herramientas necesarias. Hace falta también que se sienta cómodo en su trabajo, en el medio, con sus compañeros de trabajo y sobre todo con su jefe o líder. Desafortunadamente, muchas empresas tratan a sus empleados como una mercancía más, olvidando que son seres humanos y que tienen necesidades especiales, necesidades que si no son satisfechas no rendirán al 100% como espera la empresa. Y es que las empresas no deben procurar un ambiente laboral saludable por humanidad, deben hacerlo por objetivos financieros prácticos e intangibles, puesto que así los empleados rendirán más y la empresa ganará más dinero. Tal vez de esta forma se logre que los empresarios comprendan mejor la importancia que tiene un ambiente laboral sano. Buenas tardes, estamos aquí, ¿verdad? Para, para hablarle, ¿verdad?, sobre la producción social y capitalista. Eh, en esta materia que se llama unidad acreditable, ¿verdad?, le vamos a hablar de este tema, uno de los puntos de la exposición. Ok, tenemos que empezar definiendo, ¿verdad?, ¿qué es la producción? Bueno, la producción es una actividad económica que aporta valor agregado por crecimiento y suministro de bienes y servicios, es decir, tiene como finalidad la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente en la manera y la capacidad de un factor determinantemente productivo que genere una creación o para crear determinados bienes en un lapso o periodo de tiempo determinado. Ok, podemos denotar un rasgo importante de la producción, que es la manera, la evolución, la capacidad de producción. ¿Qué es la capacidad de producción? Bueno, la capacidad de producción es un nivel donde la actividad se lleva al máximo y que esta actividad puede alcanzarse con una estructura productiva dada, es decir, una estructura, un modelo determinado en el patrón de la capacidad de producción. Se han hecho estudios y existe estudios donde la capacidad de producción es un pilar fundamental para la precisión en la gestión empresarial, ya que debido a esto permite conocer y analizar el grado de uso de cada uno de ellos en la organización y así tener más oportunidades, prioridades de mejorarlo y optimizarlo. Existe también algunos incrementos y disminuciones de la capacidad productiva que provienen de decisiones de inversiones o desinversiones. Cuando hablo de esto, son posibles activos que se le invierte a una determinada producción o una desinversión que no le está invirtiendo. Lo podemos llamar pérdidas, porque cuando no hay una inversión y hay una producción, se dice que son pérdidas, ¿no? Entonces podemos decir que cuando una línea de producción está formada por varias máquinas o estaciones de trabajo, la capacidad de producción de la planta está determinada por la máquina o la estación más lenta. La que tenga menor capacidad de producción se llama balance de línea, al proceso mediante el cual se determina la cantidad de máquinas y herramientas por estación de trabajo para lograr que todas ellas estén bastante equilibradas, evitando desperdicios. Ok, también les voy a hablar un poco sobre el desarrollo endógeno. ¿Qué es el desarrollo endógeno? El desarrollo endógeno se constituye en una alternativa que implica un modelo económico en que la comunidad participa en el desarrollo de sus propuestas y en la toma de decisiones para la satisfacción de sus necesidades. Existe también dentro del desarrollo endógeno las empresas de producción social, ¿no? Son aquellas empresas de producción social, las entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio
No hay línea de auténtico, no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo. No existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica, régimen de propiedad estatal y colectiva o la combinación de ambas, es decir, la combinación de las dos. Vamos a hablarle un poco sobre la empresa de producción capitalista. Bueno, tenemos que recordar principalmente, ¿no?, que antes de hablar de una empresa de producción capitalista, tenemos que definir el capitalismo, que se basa ideológicamente en una economía en la cual el mercado predomina el capital. Esto usualmente se da, aunque existen importantes excepciones, además de las polémicas sobre que debe ser denominado el libre mercado o libre empresa. En este se llevan a cabo las transacciones económicas entre otras personas, empresas u organizaciones. Ok, perfecto, vamos a hablar rápidamente. La libertad de empresa es aquella que propone que todas las empresas sean libres de conseguir recursos económicos y transformarlos a una nueva mercancía o servicio que será ofrecido en el mercado que éstas dispongan. Ok, ahora vamos a hablarle de la empresa por sociedad de capitales. Hay que recordar que las empresas por sociedades capitales son aquellas empresas, ¿verdad?, fundamentadas principalmente en el beneficio y exclusivo mayoritario para ellas, ¿no? Este tipo de empresas podemos mencionar la Coca-Cola, McDonald's, multinacionales, ¿verdad? Pero esto viene de hace muchos años, ¿no? Porque el tipo de empresa actual suele resultar de una asociación a principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX, donde las empresas eran generalmente un individuo que invertían en ellas capitales, fueran estos propios o procedentes de préstamos, y los ponían al servicio, ¿verdad?, de una sociedad técnica que generalmente él mismo tenía. También, posterior a este desarrollo, hubo un auge en el capitalismo donde demostraron claramente la propiedad, la superioridad, ¿verdad?, de la empresa, que supera los límites de la personalidad individual o de la continuidad familiar. Es decir, que estas empresas capitalistas iban más allá de la parte social a la parte personal, es decir, de obtener más y más capital, no importara con cómo fuesen los medios, pero lo importante era generar más ingresos, más capital, para ellos crecer más. Ok, esto es un sistema también, ¿verdad?, de estas empresas que les permitió al mismo tiempo agrupar capacidades que se contemplan y disociar las aportaciones del capital de las actitudes puramente técnicas, antes ya confundidas. Este fue Hermes Briceño quien les habló de la producción capitalista y la producción social. Saludos, soy Juan Hernández y me tocó hablarles sobre la burocracia en la producción. Primero que nada hay que hablar de la burocracia, que es como base del sistema moderno de producción y tuvo orígenes en los cambios religiosos ocurridos después del Renacimiento. Seguidamente, Max Weber señala que el sistema moderno de producción racional y capitalista se originó a partir de un nuevo conjunto de normas morales, a las cuales él denominó ética protestante, que es el trabajo duro como dádiva de Dios y el ahorro del ascetismo, que proporcionan la reinversión de las rentas excedentes en vez de gastarlos y consumirlos en símbolos materiales. Marx también verificó el capitalismo, la burocracia y la ciencia moderna, que constituyen tres formas de racionalidad que surgieron a partir de esos cambios religiosos. Estas tres formas de racionalidad se apoyaron durante esos cambios religiosos. Por lo tanto, Weber consideró que la burocracia es como un tipo de poder. También, Weber distingue que en la sociedad, que hay tres tipos de sociedad, las cuales las mostramos aquí en la lámina. Son la sociedad tradicional, que es en la que predominan características patriarcales y hereditarias, como es en el caso de las familias. Otro tipo de sociedad es la sociedad carismática, que es la que predominan características místicas, arbitrarias y personalistas, como es en el caso de los partidos políticos.
También tenemos la sociedad legal, racional o burocrática, también es conocida, que es en la que predominan normas impersonales y una racionalidad en la escogencia de los medios y de los fines, como es en el caso de las grandes empresas. En la burocracia, en la producción, existe también algo muy importante que es la autoridad. A cada tipo de sociedad corresponde un tipo de autoridad, que autoridad significa la probabilidad de que una orden específica sea obedecida. La autoridad representa el poder institucionalizado y oficializado. El poder potencial implica el potencial para ejercer influencia sobre otras personas. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún en contra de cualquier otro tipo de resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. El poder es la posibilidad de imposición arbitraria por parte de una persona sobre la conducta de otras. La autoridad proporciona poder. Tener autoridad es tener poder. La autoridad depende de la legitimidad, que es la capacidad de justificar su ejercicio. La legitimidad es el motivo que explica por qué determinado número de personas obedecen las órdenes de alguien, confiriéndole el poder. Esa aceptación, esa justificación del poder se llama legitimación. La autoridad es legítima cuando es aceptada. Si la autoridad proporciona poder, el poder conduce a la dominación. La dominación significa que la orden del dominador influye a los dominados, de tal manera que el contenido de la orden sea transformada en obediencia para los subordinados. La dominación es una relación de poder en el cual el dominador tiene derecho a ejercer y el dominado considera que su obligación es obedecer sus órdenes. Las creencias que legitiman el ejercicio del poder existen en la mente del líder y de los subordinados. Mi nombre es Ronald Horta. En esta oportunidad les hablaré de los medios de producción. Primero hay que definir qué es un medio de producción, que es un conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombre utiliza para crear los materiales, es decir, las herramientas necesarias desde la maquinaria hasta la materia prima. Dentro de estos medios de producción existe el capitalista, que es controlada por el empresario, dueños de estos medios de producción, es decir, de todas las herramientas necesarias del trabajador. Para que este medio de producción funcione, contratan una fuerza productiva de trabajo. En este caso, el trabajador no cuenta con los medios, por lo que necesita vender su trabajo a un comprador, el cual se convierte en cliente y patrón al mismo tiempo. Cabe destacar que en el medio de producción capitalista, el trabajador cuenta con lo que produce. Es decir, si no produce, no genera salario alguno, amén de la plusvalía generada que no es reconocida por el patrón, es decir, existe un modo de explotación hacia el obrero. Es por eso que el gobierno establece un conjunto de estrategias que ayuden a la clase obrera dentro de sus labores. Es decir, que un trabajador puede estar laborando dentro de un modo de producción capitalista, pero la empresa tiene que garantizarle sus beneficios de acuerdo a lo establecido a la nueva ley orgánica de trabajo. También existe el modo de producción socialista, en donde los medios de producción pertenecen a las fuerzas productivas de la nación, que se encargan de generar los materiales necesarios en beneficio de la colectividad, respetando los deberes y derechos de cada trabajador como lo establece la nueva ley orgánica de trabajadores y trabajadoras. Un ejemplo muy claro de las políticas establecidas por el gobierno nacional, presidido por el comandante Chávez, es la misión Agrovenezuela, en donde se garantiza la seguridad alimentaria impulsando la producción nacional, en donde
se entregan o se facilitan las maquinarias necesarias para producir alimentos para el pueblo. También nace la industria Venir Auto, donde los trabajadores poseen un conjunto de herramientas para ensamblar automóviles accesibles al pueblo.